Hermanos, gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su palabra. Amén, hermanos. Vamos a continuar con esta serie que ya hace un par de domingos que estamos en ella, la cual hemos titulado El Evangelio que predicó Jesús, y estamos viendo palabras claves en el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicó, y vimos una de ellas que fue el arrepentimiento. Y luego de estudiar el arrepentimiento que predicó Cristo, el cual está registrado obviamente en las Sagradas Escrituras, comenzamos a hablar de otra palabra clave también en el Evangelio que predicó Jesús, y comenzamos el domingo anterior con esa otra palabra clave y nos referimos a la fe. Y el domingo anterior estuvimos viendo la naturaleza de la fe. Ya vimos en el sermón anterior el estudio precisamente sobre la naturaleza de la fe. Y hoy vamos a estudiar, si el tiempo nos alcanza, si el tiempo nos permite, vamos a estudiar sobre la fe según las Escrituras. Este es el título del sermón de hoy, la fe bíblica, la fe según las Escrituras. Y también ya hemos estudiado, cuando vimos la palabra clave sobre el arrepentimiento, ya estudiamos que el arrepentimiento es generado por Dios. El arrepentimiento es dado por Dios en el ser humano y no es una obra humana. Eso es claro en la palabra de Dios, que el arrepentimiento es dado por Dios, es otorgado por Dios, que el arrepentimiento que nos lleva a la salvación no es una obra humana. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Hechos, capítulo 11, acompáñeme allí, vamos a ver una evidencia clara al principio de la iglesia. Hechos 11, Hecho, como usted sabe, es un libro histórico, narrativo, que cuenta los primeros 30 años de la iglesia, que se fundó, que nació allí en el capítulo 2 con el descenso del Espíritu Santo. Hechos 11, verso 18. Fíjense cuando Pedro da el informe a la iglesia de Jerusalén de por qué le decían a Pedro sus otros hermanos o sus otros consiervos discípulos, de por qué había entrado a la casa de un gentil llamado Cornelio. Y Pedro da el reporte, y al finalizar el reporte, lo que lo estaban investigando a Pedro o escuchando su reporte, dice el verso 18, entonces oídas estas cosas. Esas cosas se refiere al reporte que Pedro les dio de todo lo que sucedió, cómo Dios lo había llevado a la casa de un gentil llamado Cornelio. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, y escuche, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es claro el texto. No se necesita ningún estudio profundo para darnos cuenta que el arrepentimiento es dado, es otorgado por Dios al ser humano. Pero veamos otro versículo más, vayamos a Timoteo, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, al capítulo 2, y nos vamos a encontrar una vez más viendo este principio de que el arrepentimiento es dado, es otorgado por Dios, que no es una obra humana. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. El contexto que comienza en el verso 14, donde Pablo le está hablando que Timoteo tiene que presentarse como un obrero aprobado. Y en el verso 25 le dice Pablo a Timoteo que con mansedumbre le dice, corrija a los que se oponen, obviamente que se oponen al mensaje del Evangelio, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Una vez más es clara la Escritura, nuevamente como en Hechos 11, de que el arrepentimiento es generado por Dios, es otorgado por Dios en el corazón del pecador, de que el arrepentimiento no es una obra humana, no nace del ser humano, es una obra de Dios, es algo que Dios concede al pecador
para que se arrepienta de lo que él es y para que entienda de que necesita de Cristo. Es otorgado por Dios. Ahora bien, de igual manera, de la misma forma, la fe es un don sobrenatural, también otorgado, también dado por Dios, de la misma manera que el arrepentimiento. El arrepentimiento es otorgado, es dado por Dios, de la misma manera la fe es un don que también es dado, otorgado por Dios. Las Escrituras son claras en este punto. Acompáñeme a Efesios capítulo 2 y escuchemos al apóstol Pablo hablándole a los creyentes de la iglesia de Éfeso, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver que de igual manera que el arrepentimiento, la fe salvífica es un don sobrenatural otorgado, dado por Dios. Efesios 2, verso 8, dice el apóstol Pablo allí, porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia sois salvos, y el medio que me da la salvación, que me llega a la salvación, que me lleva a creer en Cristo, ese medio, esa herramienta, ese vehículo es la fe. Eso está diciendo Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Esa palabra don es regalo. Es un regalo que Dios le otorga al pecador, al cual primero Dios le otorgó el arrepentimiento, luego le da la fe para que crea en Cristo, en su persona y en la obra que hizo Cristo para llevarlo a la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras. Ahí está. No tiene nada que ver el ser humano en esto de la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, cuando entra al reino de los cielos, después de pasar por esta vida, le va a poder decir a Dios, ¿viste, Señor? ¿Viste qué clase de creyente fui? ¿Viste que me porté bien? No es por obra la salvación, porque nadie puede llegar a ese nivel de perfección con la cual Dios le diga, tienes que entrar al cielo por lo bien que te portaste. Nadie puede. Precisamente por eso tuvo que venir el siervo sufriente, como decía Leonardo al principio, Isaías 53. Por eso Cristo tuvo que sufrir el castigo por nuestra paz, como claramente lo describe Isaías en el capítulo 53 de Isaías. Pero vemos claramente que de igual manera la fe que salva, la fe que nos lleva a creer en Cristo, es un don sobrenatural dado por Dios. Y Pablo, al decir esto, versículo 8 y versículo 9 que acabamos de leer de Efesios, al decir esto, Pablo tenía en mente que el don es un proceso completo que incluye gracia, fe y salvación. Es lo que está diciendo allí. Fíjese nuevamente en el verso 8, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto, ¿a qué se refiere con esto? A la gracia, a la fe y a la salvación. Es un proceso completo que incluye esas tres cosas, gracia, fe y salvación. A eso se refiere Pablo cuando dice, y esto, a ese proceso completo, gracia, fe y salvación, es dado, es regalado por Dios, como dice ahí, es don de Dios. Y obviamente que este razonamiento está en armonía con el contexto. Fíjese el versículo 5, lo que les dijo Pablo anteriormente. Siempre en Efesios 2, verso 5. Aún, le dice Pablo, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis dice, por gracia sois salvos. Lo que Pablo le está recordando y diciéndole a estos creyentes de Éfeso, la realidad de que estaban espiritualmente muertos y estaban desamparados hasta que Dios un día intervino con su gracia, con su fe, con su salvación y les dio vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en este capítulo 2. Ni hablar si usted se va al versículo 1 del capítulo 2. Fíjese que está
en armonía con el texto del punto que está desarrollando el apóstol Pablo. ¿Por qué Dios tuvo que intervenir? Porque ellos estaban muertos. Verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Y cómo les dio vida? ¿A través de qué les dio vida? De ese proceso completo, de ese don, de ese regalo que incluye gracia, fe y salvación, que Dios les otorgó, ¿para qué? Para vivificarlos, para darles vida espiritual, porque estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice claramente el texto. Como vemos en este pasaje, la fe es una parte integral del don. Como dice ahí en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, y eso incluye la gracia, la fe y la salvación. Incluye todo, como lo podemos ver en este pasaje, que la fe es una parte integral del don que su gracia nos otorga para que seamos salvos. Las Escrituras, hermanos, nos enseñan de manera consistente que la fe no es producida por el ser humano, no es invocada por la voluntad humana, sino que la fe, como dice Pablo aquí en Efesios 2, la fe es un don sobrenatural concedido por Dios. La fe que nos lleva a creer en Cristo y en su obra para ser salvo es un don sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque no procede de la tierra, vino del cielo, es dado por Dios. Por eso es un don, la fe sobrenatural, concedido, dado en la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que el pecador crea en Jesús, para que el pecador crea en Jesús y ponga su fe en su obra redentora en la cruz. Venga conmigo a Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 6, y escuchemos a Jesús. Juan 6, para ver claramente que la fe es un don otorgado por Dios. Si usted que está sentado ahí, si yo que estoy parado aquí, hemos creído en Jesucristo, ¿por qué ha sido? Porque Dios nos ha otorgado, Dios nos ha dado esa fe para creer en Él. Juan 6, versículo 44. Juan 6, versículo 44, y escuchemos a Jesús. Juan 6, verso 44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí, es decir, ninguno puede creer en mí, está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El pronombre lo, que dice ahí el verso 44, y el verbo traer, el verbo traiga, es por medio de la fe que el Padre da. Eso es lo que está diciendo Jesús en el verso 44. Ninguno puede venir a mí, o sea, ninguno puede creer en mí si el Padre que me envió no le trajere. El pronombre no y el verbo trajere obviamente es a través de la fe que Dios el Padre le da al pecador. ¿Cómo podemos venir a Cristo para ser salvos? Por medio de la fe que el Padre te da, que el Padre te otorga, que el Padre te regala para que creas en Cristo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es por medio de la fe que el Padre trae al pecador a Cristo. Ahora hay una pregunta importante. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 17? ¿Cómo es que Dios nos da la fe para creer? ¿Cómo funciona? ¿Cómo es el mecanismo en el cual Dios me otorga, me da la fe para que yo crea en Cristo? Romanos 10, 17, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu de Dios, nos revela. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo produce, cómo da la fe el Padre que te va a traer a Cristo? ¿Por medio de qué? De oír el Evangelio.
de oír el Evangelio, de comprender el Evangelio, porque la fe viene al corazón del pecador por medio de oír el Evangelio. Así funciona. Pero claramente lo que está diciendo Jesús, nadie puede venir a mí, nadie puede creer en mí, si el Padre que me envió no le trajere. ¿Cómo trae el Padre a Cristo a los pecadores? ¿Por medio de qué? De la fe. Venga nuevamente a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y aquí en Hechos capítulo 3 habla de la fe que es despertada por Jesús en una persona. Hechos capítulo 3, versículo 16. Hechos 3, verso 16. Estamos en el segundo discurso de Pedro. El primero fue, ¿se acuerdan? Hechos 2, Pentecostés. Estamos en el segundo discurso de Pedro. Dice así el versículo 16, Pedro está predicando, dice, y por la fe en su nombre, esto es, por la fe en Jesús, y por la fe en su nombre, a este, que era un paralítico, que había sido sanado, a este, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él. La fe de Cristo fue despertada por Dios en el corazón de este paralítico. Eso es lo que está diciendo Pedro a la multitud. Claramente habla de la fe que es despertada por Jesús, en este caso, en esa persona que fue sanada. Si usted me acompaña a Filipenses 1, vamos a escuchar a Pablo lo que les dice a los creyentes de la iglesia de Filipo. Filipenses 1, carta a la iglesia de Filipo. Filipenses 1, versículo 29. Pablo está escribiéndole acerca de que lo más importante para él, eso es lo que Pablo les está diciendo en líneas generales a estos creyentes, era Cristo. Lo más importante para él era Cristo. De hecho, hay un texto que dice en esta porción del pasaje, para mí el vivir es Cristo. Y esa es una linda pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Para ti el vivir es Cristo o son otras cosas de este mundo? Pero vayamos al versículo 29. Allá dice el apóstol Pablo, porque a vosotros, le está escribiendo a un grupo de creyentes de una ciudad llamada Filipo. ¿Y qué les dice Pablo? Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Lo puede ver? Que la fe es concedida por Dios. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a estos creyentes. Porque a vosotros, filipenses, a ustedes creyentes de la iglesia de Filipo, les ha concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él si es necesario. Pero ¿quién les concedió que crean en Cristo a estos creyentes de Filipo? ¿Quién fue el que les concedió que creyeran en Cristo? Dios. ¿Por qué medio? Por la fe que Dios les otorga, que Dios les había concedido, dice el versículo 29. Ahora, ¿cómo sabemos que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios? ¿Cómo sabemos, cómo podemos llegar a esa conclusión de que la fe es algo que no lo produzco yo, sino que lo tengo que recibir del cielo, de la presencia de Dios? ¿Cómo sé yo que la fe es un don de Dios? Sencillamente porque si dependiera de nosotros, ¿cuántos creerían? ¿Cuántos? Si dependiera del ser humano creer en Cristo, si fuera facultad 100% del ser humano creer en Cristo para ser salvo, ¿cuántas personas se salvarían? ¿Cuántas? Ninguna.
Por eso entendemos de que la fe la recibimos como un regalo. La fe viene de Dios, la fe viene de Él. Nadie creería, y es claro en las Escrituras. Escuchemos a Pablo en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 3. ¿Cómo sabemos que la fe es un don de Dios? Porque si dependiera del ser humano, nadie, absolutamente nadie creería. Todos nos iríamos al infierno. Y Pablo es claro en el capítulo 3 de la carta que le escribe a los creyentes de la iglesia de Roma, que por cierto, iglesia que Pablo no fundó. Capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice el apóstol Pablo allí? En este diagnóstico que él da de la condición y de la conducta humana. Dice en el versículo 11, no hay quien entienda. ¿Y qué más dice? No hay quien, ¿qué? No hay quien busque a Dios. Obviamente Pablo está escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por eso esto que leemos es palabra de Dios. Y nos está diciendo el Espíritu Santo que no hay absolutamente nadie. No hubo, no hay, ni habrá nadie fuera de que Dios te dé la fe que busque a Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Si tú hoy, como yo hoy, busco de Dios, ¿por qué es? Porque he recibido la fe que Dios me ha dado, en su gracia y en su misericordia. Pero ¿cómo sabemos que la fe es un don de Dios, que la fe es un regalo de Dios? Simplemente porque si dependiera de nosotros, nadie, absolutamente nadie creería en Dios. Y Pablo nos da la respuesta. Claramente no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Y Dios cómo soluciona eso? Dándole la fe al pecador. Y una vez que recibimos la fe, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios, creemos en Dios, lo seguimos a Dios, lo servimos a Dios, vivimos para Dios. Todo eso son resultados de tener la fe que hemos recibido de Dios. Pero también el apóstol Pablo en Romanos 9, ahora capítulo 9, nos dice algo interesante. Capítulo 9, versículo 16. Romanos 9, verso 16. Romanos 9, verso 16. Pablo está hablando en este capítulo 9 de la elección en el pasado de Israel como pueblo de Dios. Ese es el contexto del capítulo 9. ¿Y qué dice allí el apóstol Pablo en el verso 16? Así que no depende del que quiere. ¿Y por qué no depende del que quiere? ¿Qué nos decía en el capítulo 3, verso 11? Nadie busca a Dios. Entonces, así que no depende del que quiere. ¿Por qué no depende del que quiere? Porque nadie quiere. Porque nadie quiere venir a Dios. Entonces dice Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Por qué ni del que corre? Porque nadie corre para venir a Dios. Sino ¿de quién depende? ¿De quién depende? De Dios. ¿Qué tiene que Dios? Misericordia. ¿Por qué estás en Cristo? ¿Por qué estoy en Cristo con mis pecados perdonados? ¿Con vida eterna, plena, futura, esperanza plena, futura? ¿Por qué? Porque Dios tuvo de mí, ¿qué? Misericordia. Y tú eres llamado a tener, ¿qué? De tu prójimo, misericordia. Y en esa misericordia, en esa paciencia y en ese amor tienes que transmitirles el mensaje del Evangelio. A tiempo y fuera de tiempo, dice Pablo en Timoteo. Entonces claramente vemos que la fe es un don de Dios. Y sabemos por qué es un don de Dios. Porque si dependiera de nosotros, nadie, absolutamente nadie creería. Y como dijo también el apóstol Pablo aquí en el verso 16, así que no depende del que quiere, porque nadie quiere, ni del que corre, porque nadie corre a Dios, sino de Dios que tiene misericordia.
Es Dios, claramente vemos en las Escrituras que es Dios quien lleva al pecador a Cristo y es Dios quien le da la capacidad al pecador de creer en Cristo. Es Dios. Dios y solamente Dios. Sin esa fe que es generada, que es otorgada divinamente, no se puede entender al Salvador, al Señor Jesucristo y su obra. Y no se puede acudir a Él sin esa fe divinamente entregada por Dios. La confesión de Pedro. Todos conocemos la confesión de Pedro allí en Mateo 16, verso 17. Cuando Cristo hace una pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos le dicen, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres uno de los profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes qué dicen de mí? ¿Y qué contesta Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué Pedro dijo eso? Porque Dios le dio ¿qué? La fe, la revelación, el conocimiento. No fue producto de su razonamiento humano. Fue producto de la fe que Dios le otorgó a Pedro. Es la fe otorgada misericordiosamente de parte de Dios a los creyentes, por parte de Dios mismo, como un don divino, como venimos viendo. La fe no es transitoria. La fe no es transitoria. La fe que Dios nos da no es transitoria, no es impotente, sino que la fe que recibimos de Dios garantiza la perseverancia. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta que estemos con el Señor. No existe eso de que, sí, en un tiempo fui a la iglesia, creí en el Señor, ¿y qué pasó? No, ya hace como 7, 8 años. No, nunca tuviste la fe. Nunca tuviste la fe bíblica, la fe salvífica, la fe que proviene de Dios. Porque la fe que viene de Dios no es transitoria, no es impotente. La fe que viene de Dios garantiza la perseverancia hasta el fin de aquel que la ha recibido como don de Dios. Habacuc 2:4, hay un texto que el Nuevo Testamento por el apóstol Pablo es repetido. Habacuc 2:4 simplemente dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Un tiempo determinado? No, todo el tiempo el justo por la fe va a vivir. No un momento determinado, transitorio, sino todo el tiempo. Habacuc 2:4 no habla de un acto momentáneo y único de creer. No está hablando de eso Dios en Habacuc 2:4, sino de una confianza continua y constante en Dios. Eso es lo que quiere decir Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá, se mantendrá, perseverará por su fe. Y esa fe viene de Dios. Y el Nuevo Testamento hace eco de estas palabras de Habacuc. El apóstol Pablo, acompáñeme a Romanos 1:17, cita estas palabras de Habacuc del Antiguo Testamento. Porque lo que está diciendo el Señor a través del profeta Habacuc no habla en cuanto a la fe de un acto momentáneo y único de creer, sino de una confianza continua, permanente, perseverante, constante en Dios. Porque eso es lo que produce la fe verdadera que Dios da a un pecador. No es una fe que dura un tiempito y se disuelve. No es una fe impotente, sino que es una fe que lo hace perseverar a esa persona que la recibió. Romanos 1, verso 17, que dice el apóstol Pablo, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué es la justicia de Dios? La vida santa, justa y pura que vivió Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, dice Pablo. Y ahí cita a Habacuc. Mas el justo por la fe vivirá.
Y esa fe habla de eso, habla de una confianza continua, constante en Dios, que lo hace perseverar al creyente, por más que atraviese los momentos que tenga que atravesar. También Pablo la cita en Gálatas 3:11 y el autor de la epístola a los Hebreos también la cita en el capítulo 10, verso 38, este mismo pasaje de Abacú, el justo por la fe vivirá. La fe que Dios nos da, hermanos, no se evapora. La fe que Dios nos da no desaparece, sino que nos hace perseverar hasta el fin. Venga conmigo nuevamente a Filipenses 1 y véalo usted mismo. Filipenses 1. La fe que Dios nos ha regalado no se evapora, no desaparece, sino que nos hace perseverar hasta el fin. Filipenses 1, versículo 6. Dice así el apóstol Pablo, Filipenses 1, verso 6, estando persuadido, esto es decir, estando convencido, dice Pablo, estando persuadido de esto. ¿De qué, Pablo, estás persuadido? ¿De qué, Pablo, estás convencido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la salvación, la va a perfeccionar ¿hasta qué día? Hasta el día que entremos a la glorificación. La fe que Dios nos da, hermanos, no desaparece, no disminuye, no se evapora. La fe que Dios nos da nos hace perseverar hasta el fin, como Pablo dice aquí en Filipenses 1:6. La fe que misericordiosamente Dios nos da comprende tanto el deseo como la capacidad de obedecer a la voluntad de Dios. La fe que Dios nos ha dado como un regalo, como un don, comprende tanto el deseo como también la capacidad de que nosotros podamos obedecer. Filipenses ahora capítulo 2, versículo 13. Y sigamos escuchando a Pablo. Filipenses 2:13, dice Pablo, porque Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios, dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros, porque Dios es ¿quién? El que en vosotros, ¿qué hace Dios en nosotros? Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es claro, ¿no? La fe que misericordiosamente Dios nos da comprende tanto el deseo como también nos da la capacidad de ¿qué? De hacer la voluntad de Dios, de obedecer la voluntad de Dios. La fe que Dios nos ha dado hace eso. La fe verdadera lleva al creyente ¿a qué? A tener el deseo y a tener la capacidad de obedecer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace eso? La fe que Dios nos ha dado, como dice Pablo en este versículo 13 del capítulo 2. Porque Dios es el que en vosotros produce. ¿A través de qué lo produce? De la fe que Dios te ha dado. Porque Dios es el que en vosotros produce. Entre paréntesis le ponemos, por la fe que Dios nos ha dado, así el querer ¿qué? Hacer la voluntad de Dios, como el ¿hacer qué? La voluntad de Dios, por su buena voluntad, dice Pablo. Es Dios, por medio de la fe, que realiza esa obra. Es claro, hermano, en las Escrituras que la fe no se puede separar de la obediencia. No se puede separar de la obediencia. Están tan unidas la fe a la obediencia que no se pueden separar. Cuando una persona obedece a Dios, está dando evidencias ¿de qué? De que posee la fe verdadera. Cuando una persona desea hacer la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, está dando evidencias claras, pruebas claras de que tiene en él mora la fe verdadera, la fe que salva. Porque la persona que ha creído, ¿qué anhela todo el tiempo? Obedecerlo a Dios.
La persona, hermanos, que ha creído verdaderamente porque tiene la fe que ha recibido de Dios, esa persona anhela todo el tiempo obedecer a Dios, más allá de su naturaleza caída. El deseo de hacer la voluntad de Dios está siempre presente en el verdadero creyente en Cristo. Y obviamente la fe que no produce una entrega a la voluntad de Dios es una fe contraria a la fe revelada en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo habló del Evangelio como algo para ser obedecido. Pablo habló del Evangelio como algo para ser obedecido, no solo creído. Pablo habló siempre del Evangelio como algo que hay que obedecer, no solamente saber, sino obedecer. Y Pablo estaba en sintonía con Jesús. Jesús siempre dijo: bienaventurado el que hace más que el que dice. Y Pablo claramente habló del Evangelio como algo que tiene que ser obedecido. Venga de nuevo Romanos capítulo 6 y sigamos escuchando al apóstol Pablo sobre la fe bíblica. Romanos 6, versículo 17. Romanos 6, verso 17, dice el apóstol Pablo: pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis que obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Habéis obedecido, o sea, ellos habían que creído en el Evangelio. Y el Evangelio es lo mismo, la obediencia al Evangelio es lo mismo que decir tener fe en Dios, porque están totalmente ligados. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis creído, es decir, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Venga conmigo al capítulo 10, versículo 16, siempre en Romanos, capítulo 10, verso 16. Siempre para Pablo el Evangelio es algo que tiene que ser obedecido. Siempre Pablo habló del Evangelio como algo que tiene que ser obedecido. Capítulo 10 de Romanos, verso 16. Mas no todos que obedecieron al Evangelio. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Por eso le estoy diciendo que Pablo siempre habló del Evangelio como algo que tiene que ser obedecido, algo que tiene que ser vivido. Verso 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Claramente Pablo siempre enseñó esta verdad, de que el Evangelio es algo que tiene que ser obedecido. Sigamos escuchando a Pablo, vayamos a la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1. Y sigamos viendo que Pablo siempre habló del Evangelio como algo que tiene que ser obedecido. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Verso 7. Y a vosotros que sois atribulados dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus santos ángeles en poder, en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y escuche, ni obedecieron ¿qué? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Siempre Pablo escribió y enseñó que el Evangelio es algo que debe ser obedecido, no solo creído, sino obedecido. Siempre el resultado que Pablo buscaba en su ministerio, siempre Pablo buscó en su ministerio la obediencia. Él no se conformaba con que la gente diga. Él quería ver la obediencia al Evangelio, porque el Evangelio es algo que tiene que ser obedecido. Dios te da el Evangelio no para que llenes tu mente con información. Dios te da el Evangelio para que lo vivas y en esa vivencia tu vida sea transformada y tú puedas glorificar con tu vida en esta tierra a Dios, que es el fin de nuestra existencia. Volvamos a Romanos, pero al capítulo 15, porque el resultado que Pablo buscaba en su ministerio era la obediencia al Evangelio. Romanos 15, versículo 18. Romanos 15, versículo 18. Dice así el apóstol Pablo: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y escuche, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Porque no osaría hablar, dice Pablo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Para la obediencia, para llevar a la obediencia a los gentiles. ¿A la obediencia de qué? Del Evangelio. Del Evangelio. Pablo siempre habló del Evangelio como algo que tenía que ser vivido, obedecido, llevado a la práctica. No solamente una profesión, no solamente palabras. Y lo triste es que usted sabe, hermano, como yo sé, que hay mucha gente que está viviendo un Evangelio solamente de profesión, de palabras. No hay obediencia porque no viven el Evangelio. Cuando las Escrituras dicen que el Evangelio Dios te lo da para que tú lo vivas, lo pongas en práctica, porque a través de la práctica del Evangelio tu vida va a ser transformada. Pablo siempre escribía sobre la obediencia. Siempre Pablo escribió en sus epístolas sobre la obediencia que produce la fe verdadera. La fe verdadera produce obediencia. La fe verdadera te lleva a vivir el Evangelio, a obedecer el Evangelio, la fe verdadera. Si tienes la fe verdadera, tú vas a querer vivir, tú vas a querer desear obedecer el Evangelio, porque eso es lo que produce la fe verdadera. Venga al capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 de Romanos. Versículo 5. Capítulo 1 de Romanos, verso 5. Estamos en la salutación de esta carta, en la apertura de esta carta que Pablo le escribe a los creyentes de Roma. Dice el verso 5, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Está diciendo Pablo, obviamente de parte de Dios. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe. La fe verdadera te lleva ¿a qué? A la obediencia. ¿De qué? Del Evangelio. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Es claro, hermano, en las Escrituras, que Pablo siempre escribió sobre la obediencia que produce ¿qué? La fe verdadera. La fe verdadera te lleva a obedecer al Evangelio. Siempre. Capítulo 16 de Romanos, el último capítulo de esta epístola. Capítulo 16 de Romanos, versículo 26. En la doxología final. Romanos 16, verso 26. Dice así el apóstol Pablo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios, del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan ¿a qué? A la fe. La fe verdadera te lleva a obedecer.
La fe se obedece. La fe te lleva a obedecer. Todo es lo mismo, todo te lleva al mismo lugar. A que el Evangelio se debe obedecer. Y solamente aquellos que tienen la fe verdadera lo obedecen. Solamente aquellos que tienen la fe dada por Dios son los que desean y anhelan hacer la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Eso no implica que nunca pequemos. Pero a pesar de la lucha con nuestra naturaleza caída, siempre en el corazón de aquel que tiene la fe salvífica, siempre en su corazón está la motivación de agradarlo a Dios. Cayendo o no cayendo, siempre la motivación de ese corazón es agradarlo a Dios. Como podemos ver, hermano, el concepto bíblico de fe es inseparable de la obediencia. La fe y la obediencia es lo mismo. Yo no puedo decir, ¿se acuerdan cuando estudiamos el domingo pasado Santiago capítulo 2? Yo no puedo decir que tengo fe y no mostrar mis obras de esa fe. ¿Cómo decía Santiago que era esa fe? Muerta. Es decir, no salva, no te lleva a ninguna parte. El concepto bíblico de fe es inseparable de la obediencia. Creer en las Escrituras, es decir, tener fe en las Escrituras, es lo mismo que obedecer. El que dice tener fe en Cristo, el que dice tener fe en Dios, tiene que obedecer como resultado. Si no, su fe no es verdadera. Venga conmigo a Juan 3, Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3. Juan 3, verso 36. Y vamos a ver que creer es lo mismo o es sinónimo de obedecer en las Escrituras. Juan 3:36 es claro este concepto. Que dice el verso 36 de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, es decir, el que no obedece, el que rehúsa, el que se rebela, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, no que va a estar, está presente, está sobre él. Usted puede ver que creer es lo mismo que obedecer, porque acá no creer, ¿qué es? Desobedecer. Tener fe en Dios significa ¿qué? Obedecer. No creer en Dios significa desobedecer. Entonces, cuando una persona dice, yo creo en el Evangelio, yo creo en Cristo, pero no obedece, esa fe es muerta, como dice Santiago. Y en Hechos capítulo 6 se muestra cómo la primera iglesia comprendía la salvación. Hechos 6, venga conmigo a Hechos 6 y vamos a ver cómo se muestra que la primera iglesia, la iglesia primitiva, comprendía la salvación. Hechos 6, versículo 7. Hechos 6, versículo 7. Estamos en la iglesia recién comenzada. La iglesia primitiva allí en Jerusalén. Dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los saduceos, ¿qué hacían? Obedecían ¿a qué? A la fe. ¿Se da cuenta que fe y obediencia es lo mismo? Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los saduceos de esa secta judía, ¿qué pasaba? Se convertían. ¿Y qué dice el texto? Obedecían ¿a qué? A la fe. ¿A la fe de qué? Del Evangelio. ¿Pero qué hacían con ese Evangelio? Lo obedecían la fe. Porque creer, o sea, tener fe en Dios es lo mismo que obedecer. Las dos cosas van juntas. Vemos claramente como en Hechos 6:7 que acabamos de leer, se muestra cómo se comprendía la salvación en la iglesia primitiva.
obedecían a la fe. La pregunta sería, ¿tú estás obedeciendo a la fe que profesas? ¿Tú estás obedeciendo a la fe que dices tener en Dios? Porque la fe en Dios no es algo abstracto, sino es algo conciso. Es el Evangelio, el cual Dios te lo ha dado. ¿Para qué? Para ser vivido, para transitar en medio de él. Obedecían a la fe en la iglesia primitiva, nos dice el texto. La obediencia es parte de la fe que salva. La obediencia es parte de la fe que salva. Ya para terminar, venga conmigo Hebreos 5:9. La obediencia es parte de la fe que salva, de la verdadera fe. Venga conmigo Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, versículo 9. Hebreos 5, verso 9. Estamos con el contexto de Jesús como sumo sacerdote. Hebreos 5, verso 9 dice, y habiendo sido, hablando de Cristo, aquí está el autor de Hebreos, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, o creen, o tienen fe, es lo mismo. Porque la fe verdadera tiene que ver con obediencia, se relaciona con obediencia. Eso es lo que siempre enseñan las Escrituras. Claramente vemos en este texto de Hebreos 5:9, donde fe y obediencia son sinónimos una vez más. ¿Y qué decir del gran capítulo de la fe que está en las Escrituras, que es Hebreo 11, donde presenta a la fe y a la obediencia como inseparables? Vemos en ese capítulo cómo la fe los llevó a obedecer a todos esos héroes de la fe, todo el tiempo. Abel por la fe hizo esto o aquello. Abraham por la fe hizo esto y aquello. Y así sucesivamente. Noé por la fe hizo esto y aquello. Todo el tiempo nos está diciendo el capítulo 11 de Hebreo que la fe te lleva a obedecer. Porque la fe bíblica y la obediencia es claramente lo mismo. Y para terminar, venga conmigo a Tito capítulo 1. Después de Timoteo está la carta pastoral que Pablo le escribió a Tito. Tito capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Hermanos, la obediencia es la manifestación inevitable de la verdadera fe. La obediencia. La obediencia es el fruto, es la prueba inevitable de que tú tienes verdadera fe en Dios, de que has recibido esa fe salvífica. ¿Cuál es la prueba? La obediencia. Si no hay obediencia, la fe que estás profesando es vana, es muerta. Tito 1, verso 15, dice el apóstol Pablo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y escuche, profesan conocer a Dios, dicen creer en Dios, dicen amar a Dios, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Practican una fe que no obedece. ¿Esa fe los va a salvar? No. ¿Esa fe es la fe bíblica? No. ¿Por qué? Porque la fe bíblica te lleva a obedecer. Si la fe que profesas no te está llevando a obedecer, no tienes la fe que salva. Verso 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Por qué? Porque sus hechos hablan más fuertes que sus palabras. Ellos dicen que creen, pero sus hechos tapan lo que ellos dicen. Y sus hechos son de pura desobediencia. Eso no es fe.
¿Qué es entonces? Incredulidad. Están engañados. Esas personas están engañadas. Para Pablo, claramente, hermanos, según este texto, la falta de obediencia es prueba de su incredulidad. Dicen, pero sus hechos los denuncian, claramente. Porque las obras hablan más fuertes que las palabras. Los fieles creyentes son también fieles ¿qué? Los fieles creyentes son fieles ¿qué? Obedientes. Los fieles creyentes, los que tienen la fe verdadera, que son fieles obedientes. Decir que se tiene fe en Dios, pero no hay un deseo en el corazón de someterse a su palabra, eso no es fe, eso es incredulidad. Porque la fe verdadera te lleva a la obediencia. Porque fe y obediencia en las Escrituras es lo mismo. El Evangelio que Dios nos ha revelado, el Evangelio que Cristo predicó, el Evangelio que los apóstoles predicaron y tantos hombres de Dios y mujeres a lo largo de la historia han predicado, es un Evangelio que debe ser ¿qué? Obedecido. Y la fe que Dios te ha dado es para que tú vivas, obedezcas el Evangelio. No es congruente decir tener fe en Dios y vivir de la manera que a mí me agrada. No es congruente. Si usted conoce a alguien que dice que tiene fe en Cristo, pero no es parte de una iglesia local, de un cuerpo de Cristo local, no es parte, no tiene el hábito de congregarse, la fe que está profesando no es la fe bíblica. Porque si esa persona tuviera la fe bíblica, él obedecería entre tantos mandatos, el mandato de ¿qué? De no dejar de congregarse. Y estaría congregado, con todo lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo, de una iglesia local, con todo lo que implica, con todo lo que significa. Pero claramente, hermanos, claramente vemos que la fe bíblica nos lleva a obedecer el Evangelio que Dios nos ha revelado. La fe es sinónimo de obediencia en las Escrituras. No podemos separar. No puedo decir que creo en Dios y al mismo tiempo hacer lo que yo quiera con mi vida, decidir lo que yo quiera con mi vida y no tener en cuenta lo que me está diciendo el Evangelio que supuestamente digo creer. Si digo tener fe en Dios, debo obedecer el Evangelio que Dios me ha dado. Y por consiguiente, es el único Evangelio. Y por consiguiente, es lo único que te va a llevar al cielo. Porque el Evangelio, como dice Pablo en Romanos 1, es acerca de su Hijo Jesucristo, de su obra en la cruz, de su vida santa y perfecta que vivió en esta tierra. Amén, hermanos. Póngase de pie y vamos a agradecerle al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por ser expuesto una vez más delante de tu presencia. Porque cuando tu palabra es expuesta, es predicada, Señor, estamos delante de ti. Oh Señor, qué grato es para nuestro corazón escucharte. Escuchar tu palabra, recibir tu palabra, atesorar en nuestros corazones tu palabra, ya que por medio de tu palabra, Señor, la fe que tú has colocado en nosotros se expande, se agiganta en nosotros. Gracias por darnos este entendimiento de lo que significa tener la fe, de saber que la fe la hemos recibido como un don, como un regalo de tu misericordia, y que esa fe nos lleva a obedecer tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre, por este conocimiento a través del Evangelio, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos obedientes, personas que decimos y proclamamos haber creído en el Evangelio acerca de tu Hijo Jesucristo, pero al mismo tiempo tenemos el deseo de vivirlo y ponerlo por obra todo el tiempo a ese Evangelio. Y esa es la prueba de que tenemos la fe verdadera. Señor, bendice a tu pueblo congregado aquí, bendice a cada hermano y hermana.
Señor, provee en tu misericordia para las necesidades, Señor, de tu pueblo. En primer lugar, espirituales, pero también físicas y materiales, ya que tú eres nuestro Padre amoroso y bondadoso. Tú eres aquel que nos cuida todo el tiempo y nos protege. Señor, gracias te damos. Ayúdanos a ser luz y sal en esta sociedad. Ayúdanos a hablarles de ti a otras personas, Señor, ya que somos tus enviados en esta sociedad. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.